És el moment de recordar la història de la televisió convencional del nostre país i a través de les nostres mirades, a través de la mirada de Radio Televisió Espanyola a Catalunya, primer a Miramar y después a nivel televisivo a Sant Cugat. Nos vamos hoy hasta Radio Nacional en Santiago de Compostela para saludar a nuestro compañero Alejandro Macías. Alejandro, muy buenos días. Buen día, Kim. Ya ves que yo estoy haciendo periplo, ¿eh? Estás haciendo un tour como un Grand Prix por toda la geografía española, ¿no? Bueno, de momento yo creo que la siguiente semana volveré a estar en Ponferrada, pero hoy estoy en Santiago de Compostela y, Kim, tengo que decirte que estoy un pelín enfadado contigo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? A ver, pero una vagada que et poso deures... Sí. ¿Y qué pasó con lo del Peque Prix de Gamusino? Pues, ostras, se te olvidó verdad. Completamente. No te preocupes, mira, yo me lo apunto. Pero apúntatelo. Y el martes que viene, con Gamusino le pregunto sobre el Peque Es que es un testimonio fundamental para saber cómo se grababa, y además sabes que Fernando tiene esa gracia y que cuando quiere puede ser un poco puñetero. Sí. Lo que le tienes que pedir es que sea puñetero. Vale, que sea puñetero. Vale, pero estos son tus deberes, ¿eh? A ver si esta vez lo cumples. Mira, yo tengo muchos defectos, alguna virtud que otra, pero entre mis virtudes la memoria precisamente no está. Bueno, pues... Así que yo te juro que ahora mismo, al salir de... Cuando tengamos las noticias a las 11, lo apunto en la escaleta, en la pauta del martes, y a Gamusino le preguntamos sobre Peque Prix y que sea un poco puñetero. Eso es. De todas maneras, ya si no, se lo comentaré yo también a él y a ver si te envío un mensaje ese mismo día. Venga. Porque es que si no, me parece que esto no va a ser. Mira, Víctor también se va a acordar, que también se lo está apuntando, nuestro productor. Vale. Aquí todo el mundo va a hacer me fío casi presión. más de Víctor que de ti, ¿eh? No es por nada. Y haces bien, te lo garantizo. A nivel de memoria, haces muy bien. Bueno, pues hablando de memoria y de deberes, hoy tenemos que empezar la sección hablando de algo que no era lo que estaba previsto, pero que es justo, porque hemos conocido que el martes falleció uno de los realizadores y directores históricos, tanto de Miramar como de Sant Cugat, durante 30 años, desde 1972, que entró de forma oficial, aunque él ya había colaborado antes como actor, hasta su jubilación en 2002. Estoy hablando de Roger Justafré, que tenía un sello muy característico, yo creo que era muy reconocible, tenía un sello propio. Daba igual que fuera para una adaptación teatral o un especial musical, que eran verdaderamente sus especialidades, como para un magazine o para un programa infantil. Justafré se caracterizaba por una gran elegancia en la realización y además eso lo demostró desde sus primeras firmas como realizador en el taller de comedias del Circuit Català. Desde ese primer momento, desde el 75, que fue cuando le dieron esa oportunidad ya no como ayudante, sino como realizador, hasta, por ejemplo, uno de sus últimos, Estudio 1, cuando lo intentaron revitalizar a principios del nuevo milenio, hizo una adaptación extraordinaria de un texto de Miura, El chalet de Madame Guénard, en 2000, y fue justo 2 años antes de jubilarse, y era extraordinario. Pero si le tocaba realizar un programa diario en las mañanas, como Preguntas y Respuestas, de Adelina Castillejo, pues tampoco se iba a conformar con los planos habituales, así que pues de repente ponía una cámara en un cangrejo, es decir, en un trípode que iba desde abajo, o utilizaba, cada día intentaba cambiar la escenografía, la iluminación, para que estuviera acorde al tema del que se iba a hablar. Él también hizo, por ejemplo, aparte de un infantil mítico en sus primeros tiempos como Terra d'Escudella en los años 70, él también fue el realizador, y esto quizás ya toque un poco más tu fibra como espectador, del Barrio Sésamo que se hacía desde Cataluña, el de Bluqui. Pues él fue uno de los realizadores, que por cierto, tanto el muñeco de Bluqui como sus compañeros se conservan en el Museo de Televisión Española, que ya sabes que la semana pasada hablamos con Nico Albendiz, su responsable, que fue el que me avisó del fallecimiento de Roger Justafré. Y yo para este fin de semana voy a dejar también deberes a nuestros oyentes, por si acaso quieren revisar alguno de los trabajos de Justafré, por ejemplo, Gente bien, de Santiago Rusiñol, en catalán, La dama del mar, de Ibsen, o una cosa muy especial del que se sentía muy orgulloso, el cuartet de Heine Müller, que en realidad es una versión actualizada de Las amistades peligrosas. Para los que nos escuchan desde fuera de Cataluña, si me lo permites, voy a decir que lo busquen en RTVE como Roger con G, Justafré con J, Roger Justafré, en Televisión Española, y hay unos cuantos ejemplos de su obra. La verdad es que lo pueden hacer fácilmente entrando en la plataforma RTV Play, donde el archivo de Televisión Española es un tesoro. En este caso, además, el archivo
de Radio Televisión Española en Cataluña, que tiene su propia web. Ha hecho un especial de Roger Justafré, que falleció, por cierto, con 79 años. Y ahora, si te parece, después de esta noticia, que es nos unimos triste, pero que es justo decirlo. como decimos, al condol a la familia de Roger desde este programa. Vamos a hablar, si quieres, del programa del que vamos a hablar hoy, porque es un programa, Roger no fue el realizador de ese programa, pero la verdad es que todos los espacios que se han hecho desde Sant Cugat, desde Miramar, a nivel catalán y a nivel español, han marcado una escuela. Yo creo que el programa que vas a hablar hoy fue también un programa que marcó un antes y un después. Hombre, es que era un formato, en primer lugar, muy novedoso, y después lo que dices tú, que todo lo que se hacía desde y que se hace desde Cataluña. Tiene como algo especial, ¿no? Tiene un sello especial, claro, es la Escuela Barcelona, y que lo que hace también es que nuestra televisión sea más plural. Pero si quieres, de la Escuela Barcelona y de ese estilo podemos hablar en algún otro momento. Hoy nos vamos a centrar en un concurso que yo, por lo poco que te conozco, diría que a ti te gustaba mucho de pequeño, ¿no? A mí me encantaba. Vamos a decir el nombre del concurso. Espera, oye, ¿qué te parece si antes de eso me adelanto a nuestro realizador y ponemos un audio que no es el que tocaba, pero ponemos el de la sintonía que todos conocemos, a ver si nuestros espectadores la reconocen? Esta es. Bueno, esta era la primera sintonía. Ajá. Yo creo que esto a ti te ha traído muchos recuerdos, ¿no? El recuerdo es comiendo en casa, en ese momento en que acababa el colegio de la mañana, iba a comer, miraba este programa de televisión, mientras me viene a la mente un plato de judía verde con un bistec o un poco de pollo, unos petit suisse y pa'l cole otra vez. Y mientras tanto veía este programa. Bueno, el programa del que estamos hablando es el 3x4, que fue el que hizo famosísimas a Julia Otero y en una etapa posterior a Isabel Gemio. ¿Tú qué recuerdas del formato? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué era para ti? Para mí el formato era un concurso. Y recuerdo cosas, ¿no? Recuerdo a Julia, recuerdo a Isabel. Isabel en la radio era muy conocida aquí en Barcelona con el nombre de Isabel es que se le llamaba la chica de la radio. Correcto. Y Julia creo que fue su primer gran trabajo, ¿no? A nivel nacional fue el primero. Julia Otero venía de hacer en el circuito catalán un programa que se llamaba Una historia particular, que dirigía Sergi Schaff, que fue su gran descubridor para televisión, aunque ella ya trabajaba en la radio. Y decidió que ella tenía que ser quien presentara este programa en el circuito nacional, porque vamos a ir por partes. Vengamos por partes y hacemos historia, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Es que yo creo que va a sorprender a mucha gente. El 3x4... El famoso 3x4 del mediodía de los 80. El que comenzó en 1988 a la 1:30 de la tarde, antes del famoso informativo territorial. El de Julia Otero, tenía un gran precedente, que era el que se hacía en el circuito catalán, que esto era bastante habitual y que Sergi Schaff, el creador de Saber y Ganar, del 3x4, del Tiempo es Oro, del Si lo sé no vengo, lo hacía habitualmente. Primero probaba en el circuito catalán y si funcionaba, después podía decirle a los jefazos de Madrid, oye, yo creo que es que esto podemos hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y así fue. Entonces el programa empezó como 3x4, y a ver si nuestros oyentes reconocen la voz de su presentador. Porque, atención... No era Julia ni no era Isabel, Julia, no, de hecho era un hombre. Y te puedo decir que la producción de este programa, Buisol, ha conseguido un documento histórico, porque yo creo que es la primera vez que se va a emitir, tanto en radio como en televisión, desde su emisión inicial en 1986. Molts fan esport i de tant en tant canten. Molts cada dia a la dutxa, oi que sí? Però sempre n'hi ha que, com en Julio Iglesias, canvia el seu món professional d'una manera definitiva. Gràcies per seguir-nos un dia més i fins demà, dimarts, amb moltes més coses. Com sempre, a l'acomiadar-nos. Bon dilluns i fins demà. Bueno, ¿qué te parece? Ay, esta voz me suena. Hombre, es que es la del gran Jordi Hurtado, que sigue ahí incólume, impertérrito al desaliento cada mañana, cada tarde a eso de las 4 menos cuarto, si no hay tour de por medio, en el Saber y Ganar. Él ya era famoso a nivel nacional gracias al Si lo sé no vengo, donde había debutado en 1985. Y Sergi Schaff, el director del Si lo sé no vengo, también confió en él para este magazine, que por cierto fue una de las primeras apuestas de la televisión matinal para el circuito catalán. Es decir, el 3x4 que conocemos todos tuvo un precedente en Sant Cugat solo para el circuito catalán, que se hacía en catalán y que lo presentaba
Jordi Hurtado, el entre conocido Jordi 1986 y 1988. Tenía un horario un poco distinto, porque iba de 12:30 a 1:30. Y después era cuando se emitía el magazine previo al informativo que todos teníamos. Es decir, existía el 3x4, después el magazine y después el territorial, el informativo territorial. ¿Y el formato era igual que el 3x4? Mira, el 3x4 nacional era un concurso, Sí. pero realmente pantallas detrás, era un magazine, era una cosa mezclada. Ajá. Había un concursante que elegía el mismo el premio. Es decir, yo quiero, por ejemplo, y te hablo de un caso real, el viaje de estudios para mis compañeros, para mis estudiantes. O yo quiero una tabla de surf. O yo quiero una máquina de escribir, pero que tenga conexión con no sé qué. Vale. Y cada uno tenía un precio, ¿no? Unos puntos. Exacto. Según el precio de ese premio, se asignaban unos puntos y el concursante tenía que ir ganando esos puntos. Había una serie de juegos de habilidad mental, de habilidad gramatical, ese tipo de cosas, y después había entrevistas que estaban relacionadas con diferentes temas que eran los propios espectadores los que las elegían. Es decir, había una llamada telefónica y decía, quiero saber qué ha sido del actor Pepito Pérez. Y entonces llevaba a Pepito Pérez a hacer una entrevista. De esa entrevista se hacía una pregunta. O, quiero saber cómo se hacen los turrones de Alicante. Y entonces, con los turrones iban a hacer un reportaje de los turrones de Alicante y después se hacían una pregunta. Entonces, el formato era más o menos el mismo, pero en Cataluña tenía más de magazine que de juego. Vale. Y digamos que no tenía esa parte de que el concursante elegía su propio premio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eran formatos similares. Aunque para nosotros, Julia Otero es sin duda la gran presentadora del 3x4, porque a partir de ahí tuvo un éxito fulgurante. Su primer concursante fue Juanjo Cardenal, la voz del Saber y Ganar hasta que se jubiló, en un programa de prueba. Pero ¿tú sabes quién fue? Era un programa grabado y el segundo día ya se emitió el programa en directo. ¿Y tú sabes quién fue su concursante? Era un concursante famoso, ¿eh? No era anónimo ni nada, ¿eh? No, era para ver para seguir explicando cómo iba el juego. Vale, pues... ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Yo lo veía, pero exactamente ya, el segundo... Bueno, pues vamos a escucharlo y a ver si te suena. Yo creo que sí. Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo programa del 3x4, un programa concurso con otros elementos en el que, recordemos, usted podrá conseguir ganar el regalo que usted desee y además un coche. Recuerden también que ayer presentamos a nuestro concursante, ficticio concursante, personaje invitado de hoy, que va a intentar poner en práctica lo que ayer intentamos explicarle con fragmentos grabados de un programa anterior. En esta ocasión, hoy verán ustedes y en riguroso directo cómo juega con nosotros Constantino Romero. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Constantino? Julia, estoy, pues, ni qué decir tiene, que algo nervioso, porque yo creo que es obligación inexcusable de todo concursante tener algo de nervios. Qué fuerte. Constantino Romero fue el primer concursante del 3x4 nacional. Era un guiño también del propio Sergi Saf, que era el director del Tiempo es Oro, programa en el que estaba Constantino Romero, y era una forma también de explicar. En aquella época se hacía mucho, que los primeros programas tuvieran un concursante famoso para explicar cuál era la dinámica. Está muy bien porque además también es como jugar con sinergias, ¿no? De esa manera se hace mucho en la televisión. Un presentador va a otro programa. Bueno, perdona, y en el Aguisol que ya estamos creando sinergias con la sección de Gamusino. Es y verdad. Espérate que no me metan otras secciones, tengo que investigar yo. Pues tú investiga y métete en todo. Ahora, avísame con tiempo que me lo apunte porque si no, no me acordaré, ¿eh? Ya sabes que yo tengo la memoria de pez. Vale. Bueno, pues Constantino Romero no solo fue el segundo concursante. Y aquí entramos en otra de esas curiosidades que quizás la gente o no sepa o no recuerde, los que fueron los espectadores. Y es que cuando Julia Otero se fue de vacaciones en aquel verano... ¿Cuánto tiempo estuvo Julia en el 3x4? Julia estuvo hasta que entró... Déjame que lo revise porque no me quiero equivocar. Isabel Yo creo que estuvo Gemio, ¿no? un año... Isabel Gemio entró en el 89-90. Pero es fuerte porque solo un año. Solo un año, pero la gente la recuerda mucho en ese programa de televisión. Bueno, es que fue un... Y su pelo, su tupé. Claro, me la acabas de quitar de la boca. Es que fue un puntazo, no solo porque era una presentadora de concursos poco habitual, que además demostraba una gran empatía con los concursantes y una gran capacidad para las entrevistas, sino que además estéticamente llamó mucho la atención. Primero, porque era una mujer muy guapa. Segundo, porque apareció con el pelo pincho, que a partir de aquel momento todas las mujeres de España
iban a la peluquería a pedir el peinado de Julia Otero. Yo quiero peinarme como Julia, como Julia Otero. Que después en sus siguientes programas, en La Luna, en La Ronda, cada semana cambiaba de peinado, ya precisamente para evitar eso. Pero fue una influencer, o sea, como Cristinini, pero en el peinado. En los 80, la Cristinini de los 80. Eso es. Bueno, pues te decía que en aquel verano de la temporada 88-89 fue Constantino Romero quien sustituyó a Julia en el programa, porque no paró. Y tenemos también un recuerdo en audio de aquella sustitución. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de 3x4. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio del mediodía que les acompaña quizá mientras ustedes están degustando su almuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos corresponder a esa gentileza con un programa que sea de su interés y de su agrado. Hemos llegado ya al viernes, estamos La voz de Constantino Romero no solo era extraordinaria, sino que además tenía también un sello especial a la hora de hablar. Nadie como él podía utilizar estas palabras que él usaba en una presentación, esos cultismos, esa corrección en el hablar, porque además en otra persona hubiera quedado raro, hubiera quedado pedante, pero en Constantino era maravilloso. Yo me quedaría ahora, o sea, yo por mí tendría un canal de audio solo con cosas de Constantino. Es que es una de las voces de nuestro país. ¿Quién nos recuerda esa voz en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona? Bueno, yo lo que recuerdo sobre todo es del día de la clausura, lo de atletas, por favor, bajen del escenario. Para olvidarlo aquel momento. Suerte que no pasó nada, sino la imagen que hubiéramos tenido de los Juegos hubiera sido tan diferente. Completamente. Bueno, y hay que recordar que otra clásica de Sant Cugat era la voz femenina que se turnaba con Constantino Romero, Inca Martí. Correcto. Bueno, pues el Constantino... Oye, por cierto, aprovecho para recomendar, recumenar a nuestros oyentes que ya que van a ir a buscar cosas del Roger Justafré, que busquen El Ventilador en RTV Cataluña, ¿vale? Que es un documental sobre la historia de la rumba, y también comentan precisamente ese momento de la clausura y el pobre Constantino sin intentar alterar la voz. Por favor, atletas, bajen del escenario. Bueno, pues un documental que lo produce un compañero de Radio 4, Xavi Collado. Claro. Bueno, pues enhorabuena porque es extraordinario. Y además han conseguido una gran exclusiva, y ya la dejo aquí, y es la de El secreto de la voz del de los Amaya. Pues mira, veremos. Yo no te lo cuento para que lo veas. A través de RTV Play. Sí, pues mira, este fin de semana tengo ya trabajo. Si te parece, dejamos estos deberes y después ya, si tu compañero nos lo permite, la próxima semana desvelamos aquí cuál es el secreto del de los Amaya, porque así hemos dejado durante una semana tiempo suficiente para que la gente lo pueda vea. Ver. Espero que Xavi no se enfade, ¿eh? No, pero tú pregúntale a Xavi si nos deja. Si no, no lo hacemos. Venga, yo se lo pregunto a ver qué nos dice. Venga. Bueno, pues te decía que Constantino fue el sustituto de verano en aquella temporada nacional del 88, era un profesional polivalente, perfecto siempre en cualquier oficio, radio, televisión, teatro musical, doblaje, y ya trabajaba con Schaff. Llega un momento en el que Schaff decide que Julia haga un programa con él para el circuito catalán de entrevistas íntimo que se llamará La Lluna, que después pasa a nivel nacional como La Luna. Entonces hay que buscar una sucesora para el programa. Y ahí aparece... ¿Y no podía ser Constantino, que había sido el sustituto? No, porque Constantino ya tenía otros programas. Vale. Y yo creo que Schaff sí que tenía muy claro que tenía que ser una mujer la que estuviera al frente de este magazine, de mediodía. Schaff yo creo que también apostaba mucho por demostrar que las mujeres podían ser las presentadoras y además no locutoras. No era algo habitual en aquella época. No, y que además eso, que tuvieran también voz y voto en el programa, ¿eh? Y así apareció Isabel Gemio, que ya era la chica de la radio en Cataluña, pero que también había debutado en televisión española, precisamente desde Cataluña para todo el Estado, con un programa infantil que se llamaba Los Sabios. Isabel le dio otro aire al programa, y aquí tenemos un ejemplo. Señor Brossa, no se levante, por favor. No sabe cómo me alegro tenerle aquí, porque como yo sé que a usted no le gusta la televisión, ni de espectador, ni ir de visita. Nada. No le gusta nada. Entonces yo le agradezco doblemente. Claro. Bueno, pues aquí tenemos a Isabel Gemio presentando al poeta Joan Brossa en una de sus escasas apariciones en televisión. ¿Qué diferencias tenía Isabel con era Julia? ¿Más cercana, más popular? No. Yo creo que la cercanía que tenía Julia Otero, con todo el respeto para Isabel, era insuperable. Pero me refiero con la audiencia. Sí, con la audiencia, sí. Digo, yo creo que Isabel tenía
una cierta elegancia que por supuesto que también la tenía Julia, pero que también era un poco más fría en eso. Vale. Era más calmada, era menos, a lo mejor menos animada, su sonrisa era más de actriz de Hollywood, menos natural que la de Julia Otero, era más pausada y eso también se notó en el programa. De hecho, durante la etapa de Isabel Gemio, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero hubo una etapa en la que lo llevaron a la 2 de Televisión Española a las tardes, a las 7:30, para intentar levantar la audiencia de la cadena, como también hicieron con El precio justo de Joaquín Prat, programa de grandísimo éxito en la primera y se lo llevaron a la 2. La cosa no funcionó porque eran programas que no encajaban en la 2. Y al final ese yo creo que fue el secreto del comienzo de la decadencia del 3x4. Hubo muchas cosas, pero bueno. Yo creo que era un formato ideal para los mediodías. Totalmente. Entonces, cambiarlo de hora ya hace que, ¿sabes? Algo que tú te has habituado a ver a una hora determinada, e incluso haciendo algo funciona, que es comiendo, ¿no? Es que las cosas que funcionan no hay que moverlas. Ya. Bueno, pues Isabel Gemio también tuvo su propio sustituto de verano. Vamos a escucharle. A ver. ¿Saben qué pasaba tal día como hoy, 11 de enero, hace 2 años? Se lo cuento. El día 11 de enero del 88 comenzaba en Televisión Española el programa concurso 3x4. ¿Hace 2 años? Bueno, esta es la voz de un compañero también, que acaba de regresar, venga pista, acaba de regresar a Televisión Española para presentar un programa que antes hacía Boris Izaguirre, Lazos de Sangre. Sí, eso es la pistaza ya que has dado, Pero tienes problemas de memoria... No, el problema sería que me dijeras... que presentó La Palmera en Televisión Española. Claro, ahí está, pues Jordi González, efectivamente, que en el año 90 fue el sustituto de verano del programa 3x4, en este caso sustituyendo durante sus vacaciones a Isabel Gemio, pero él ya estaba haciendo La Palmera, primero en catalán. ¿Tú te acuerdas de aquello? ¿Lo escuchamos? Yo me acuerdo un poco de La Palmera, vamos a escucharlo. Creiem sincerament que la Rambla de Barcelona no és un tema local, és un tema internacional, és un tema universal i per això el tractem aquesta tarda. Mira, si antes hablamos del ventilador, pues aquí hablando de la Rambla, de la rumba y presentando al Gato Pérez, pero es que esto es un audio de abril de 1989, pero es que después La Palmera, cuando finalizó el 3x4 por la tarde y se quedó ahí un hueco, sí, el hueco se mantuvo con una producción de Cataluña, que era La Palmera, pero para toda España. Escuchamos, por ejemplo, este audio de 1991. Otra presencia en La Palmera, en esta calurosa tarde de verano. Aquí está alguien que, yo imagino, ha pasado unas vacaciones de fábula, porque el aspecto es verdaderamente... Si estás tú más moreno que yo, ¿por qué estás mintiendo? No, si estás tú más moreno que yo. Yo me pregunto, trabajando, ¿dónde habrás ido? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sentada y encantada y alucinada, muy bien. Sentada, encantada y alucinada, Isabel Gemio. ¿Reconoces la voz? Bueno, Isabel, ya es curioso, ¿no? Isabel, que era presentada del 3x4, Jordi tiene su propio programa, La Palmera, y la acaba entrevistando a la que era la persona que sustituía a él, ¿no? Sí, pues, ¿sabes? Regresó a Televisión Española Cataluña para esta pequeña entrevista en la que Isabel iba a anunciar que en unos días ella presentaría la gala de presentación de la temporada 91-92. Así que era un encuentro en la cumbre. Nos queda un minutito y medio. La Palmera, ¿por qué se llamaba La Palmera, ese programa de televisión? Pues porque era como un oasis dentro de la programación y tenía una palmera en el decorado. Ya que nos queda un minutito, no quiero olvidar otro presentador que era la voz del 3x4 y que lo tuvo que presentar un día. Lo escuchamos. Venga. Me voy a presentar. Soy Javier Ubach, la voz del programa 3x4. Una ligera indisposición de nuestra compañera Isabel Gemio me ha permitido que esté aquí con... Bueno, ya ves que hasta con problemas de audio debutó como presentador. Sí. Fue aquello de que corre, Xavier, que Isabel se ha puesto enferma y alguien tiene que presentar el programa, bueno, él ya estaba allí porque, te digo, era el que hacía las preguntas. Él era un clásico de Televisión Española en Cataluña, uno de los pioneros de los programas en catalán, por ejemplo, presentaba Crónica. No sé si podemos escuchar un breve, ya que nuestros compañeros hablan del archivo. Venga, algo de Crónica. Mònica. Ahir, cap a les 9:30 del matí, un esglaiador incendi forestal s'encetà simultàniament en 3 punts diferents del La voz extraordinaria de Ubach, un histórico al que le mandamos un saludo porque creo que nos escucha. Un abrazo yo no tengo fuerte. una indisposición, pero es que llegamos a las noticias. Tenemos que ir a noticias. Gracias, Alejandro Macías.